Debemos de hablar de dos palabras que escuchamos más cada día dado el clima político internacional: dictadura y tiranía. Muchas veces se usan como si fueran lo mismo, pero en realidad tienen diferencias clave. Y entenderlas es más importante hoy que nunca. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona o en un grupo muy pequeño de personas. El dictador controla el gobierno, el ejército y muchas veces los medios de comunicación. Puede llegar al poder por la fuerza, el fraude electoral o incluso a través de elecciones legítimas, pero una vez ahí no permite que nadie lo saque por lo general. No todos los dictadores son tiranos desde el principio, pero muchos sí terminan siéndolo. Pensemos en Julio César en la antigua Roma. Al principio fue un líder muy popular, pero después, con el tiempo, acumuló tanto poder que se convirtió en un dictador de por vida, hasta que lo eliminaron. En tiempos modernos, Fidel Castro gobernó Cuba por casi 50 años, eliminando la oposición, controlando la prensa y hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana. ¿Qué es la tiranía? La tiranía tiene más que ver con cómo se usa el poder. Un tirano gobierna con crueldad, opresión y sin respeto a los derechos humanos. Una tiranía puede existir bajo diferentes tipos de gobierno, incluso en una democracia, si los líderes abusan del poder. Si recuerdan, uno de los tiranos más crueles de la historia fue Joseph Stalin de la Unión Soviética. Aunque llegó al poder dentro del sistema soviético, gobernó con terror, persiguiendo a opositores, utilizando la policía secreta y causando la de millones de personas con purgas y campos de trabajo forzados. Aquí la diferencia clave es entre uno y otro. Vamos a resumir. Un dictador tiene poder absoluto, pero no siempre gobierna con crueldad. Vemos ejemplos de esto a lo largo de la historia. Por lo general, un tirano abusa de su poder con opresión y con violencia, sin importar cómo llegó al poder. Todo tirano es un dictador, pero no todo dictador es un tirano, o al menos empieza como un tirano al principio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Hoy en día hay líderes en distintas partes del mundo que muestran señales claras de dictadura o de tiranía. Algunos censuran la libertad de expresión, controlan la prensa, encarcelan opositores políticos o manipulan elecciones. No voy a decir nombres, puedes investigar por tu cuenta, pero estos métodos están ocurriendo en este momento en diferentes partes del mundo. Te preguntarás qué se puede hacer o cómo evitar caer bajo una dictadura o incluso una tiranía. Ahora viene lo más importante. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto pase? Aquí algunas claves. 1. Infórmate y cuestiona todo. No creas todo lo que ves en la televisión o en redes sociales, incluyendo esto. Investiga y compara fuentes de información. 2. Defiende la libertad de expresión. Cuando la gente no puede hablar libremente, es más fácil que el poder se vuelva absoluto. 3. Participa en la política. Votar, protestar pacíficamente y exigir transparencia son formas de frenar los abusos del poder. 4. Apoya a la prensa libre. Un gobierno sin medios independientes es un gobierno sin control. 5. No normalices la opresión. Si empiezas a notar que ciertos derechos se van limitando, no lo veas como algo normal o que no pasa nada. La historia nos ha enseñado que el abuso de poder casi siempre empieza poco a poco. Sobrevivientes del Holocausto nos han enseñado y nos siguen diciendo hasta el día de hoy que lo que empezó en Alemania no empezó con palabras. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Mantente informado, cuestiona a los líderes y nunca des por garantizada tu libertad. Es más fácil gobernar a un pueblo ignorante que a uno informado. Un pueblo educado es la mejor defensa contra la tiranía. Ayúdanos a informar compartiendo esta información y sígueme para seguir aprendiendo juntos en el próximo video. Ánimo.